Y definitivamente el tema que quiero compartir, ahí está en pantalla, lo podemos ver, habla de un obrero con el sello de aprobado. Amén. El objetivo de este mensaje, mis amados hermanos, mi amada iglesia, es poder entender una faceta del crecimiento espiritual, que es un obrero aprobado, como transición a otro nivel espiritual. Cuando la palabra hace referencia de un obrero, lo que la palabra del Señor hace es que nos permite que entendamos que ser obrero es parte necesaria del proceso para llegar a otro nivel. En Juan 15:15 la palabra de Dios nos habla de que el Señor ya no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿verdad? Pero nos va a llamar amigos, porque todas las cosas que Él ha oído del Padre nos la ha dado a conocer. Cuando el Hijo de Dios está en una etapa de obrero o siervo, bueno, tiene algunas cosas que debe hacer. Una de las cosas que debe hacer ante su Señor es presentar una recomendación. Cuando estaba meditando en esta palabra que iba a compartir con ustedes, mis amados hermanos, me venía a la mente una situación, y es que cuando habla de obrero, ¿será que la palabra de Dios nos habla de que como obreros tenemos que tener una carta de presentación? Muchas gracias, mi hermano. Cuando estamos entrenados y equipados para alguna actividad en nuestra vida, hemos estudiado, nos hemos formado, nos hemos entrenado, lo que va a suceder es que vamos a tener la intención de poder aspirar a un trabajo, ¿verdad? Y normalmente el trabajo que aspiremos, vamos a entrar como trabajadores, empleados, obreros, en otras palabras, o siervos. Y entonces me ponía a pensar acerca de la palabra de Dios y cómo poder decir, bueno, si me dice la palabra de Dios que soy un obrero, necesito tener algo que muestre que tengo características y cualidades. Y encontré este versículo, este pasaje en 2 Corintios 3, versículos 1 al 3, que les voy a pedir me acompañen a leer. Amén. Amén. Dice así en el versículo 1: comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos, decía Pablo, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación para vosotros. El versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando yo leía estos versículos, mis hermanos, me ponía a pensar y decía, verdaderamente necesitamos. Aquí en el versículo 3 dice: sois carta de Cristo,
escrita con el Espíritu de Dios vivo en tablas de la carne del corazón. Entonces me ponía a pensar y decía, ¿cuál es la finalidad de una carta de recomendación o una hoja de vida? ¿No? O lo que comúnmente se le dice un currículum vitae. Entonces, haciendo un paralelismo natural, me puse a ver el tema de un currículum vitae. ¿Y qué es lo que busca un currículo cuando uno presenta su currículum o su carta de recomendación? ¿Qué es lo que quiere que la persona que recibe vea? Bueno, hay algunos puntos. Por ejemplo, el que muestra su currículum tiene que mostrar una buena imagen, ¿verdad? Ahí está una foto. No es cualquier foto. Uno no se toma una foto salido despertándose después de dormir, ¿no? Para mandar su currículum ahí con los ruleros, ahí con su camisón. Yo quiero presentarme al trabajo. No, se pone una foto donde esté bien presentable, ¿verdad? O después de hacer jardinería. Uno nunca se toma una foto para presentarse a un trabajo después de hacer jardinería, ¿verdad? Pero ¿qué quiere mostrar? Una persona que presenta su currículum quiere mostrar lo que sabe hacer, demostrar su valor, demostrar apariencia, estudios, habilidades, logros, destacar entre muchos, transmitir confianza, responsabilidad y capacidad. Y yo me ponía a pensar, ¿será que alguien se atrevería a presentar algún currículum diferente? Que no muestre sus fortalezas, sus virtudes, sus habilidades. Y yo me ponía a imaginar cómo sería alguien que muestre un currículum diferente. Y ahí está. Imagínense la hoja de vida. ¿Pueden imaginarse un personaje así que se quiera presentar a un trabajo? A ver, nos pondremos en posición de jefes. ¿Contratarían a este hombre? Miren esa pinta. No, está una soberbia la pinta ese hombre. Tiene dominio del cigarro. Sabe matar ratas. Imagínense, me gusta dormir mucho. Soy egoísta, con diferentes tipos de vicios. Paso mucho tiempo en las redes. No clases, solo recreos. Soy un espíritu libre, ¿no? Y libre escribió con B chica para que haya específicamente que sepan que sabe escribir mal. Aficionado a los vicios, malhumorado, con raíces de amargura, con antecedentes policiales, con historia espiritual. En otras palabras, un pecador. ¿Alguien se animaría a presentar esa carta de presentación a un jefe? ¿A alguien que tiene una empresa? Es más, me voy un poquito más allá. ¿Será que a alguien podría mostrar un tipo de carta de presentación, una hoja de vida, y presentarse ante el gobierno y ir al presidente de la nación, a don Rodrigo Paz, y decirle: mire, esta es mi carta de presentación. La verdad, soy un vicioso, soy un flojo, soy un espíritu libre, tengo raíces de amargura, soy un egoísta. No, ¿verdad? Nadie, creo, en su sano juicio se atrevería a ir donde el presidente de la nación y presentarle un currículum semejante, una hoja de vida semejante. Y es más, ¿quién se atrevería a ir delante de un rey y decirle: ¿sabe qué, rey? Quiero ser su siervo, y este es mi currículum, esta es mi presentación. Nadie. Es más, la autoridad que pudiese recibir este tipo de currículum se ofendería y diría: ¿sabes qué?
tú me estás ofendiendo al poder presentarme este tipo de documento, porque este tipo de documento no me muestra una persona capaz, una persona eficiente, una persona con criterios formados, que haya estudiado, que tenga habilidades, que destaque entre muchos, que transmita confianza. Lo que me estás mostrando para mí es un insulto y no vale ni un centavo. Retírate, o si no, porque simplemente ver tu foto como está, así, ver lo que tú has escrito es digno de que te ponga a la cárcel, porque solamente presentarme esto es un irrespeto. Pero amados mis hermanos, ahí cuando yo me imaginaba un currículum así, veía la gracia de nuestro Dios hermoso, precioso, el amor grande, porque el Señor Dios conoce todo lo de nosotros. La palabra de Dios dice hasta lo más profundo del corazón. Y así como cuando nosotros nos presentamos y queremos dar una buena imagen, cuando nos presentamos delante de un trabajo, a veces queremos presentar una buena imagen delante de Dios. Sin embargo, Dios conoce absolutamente todo. Y cuando nos conoce, no podemos engañar a nuestro Señor. No podemos engañarle. Necesitamos tener una honestidad en nuestros corazones y decir: Señor, yo soy una basura. Y eso es lo que Dios hablaba y les hacía recuerdo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos nos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¡Wow! Entonces, mis amados hermanos, Dios entiende que cuando te presentas delante de Él, puede que tú quieras presentarle un currículum hermoso, tu fotografía linda. Señor, aquí está el siervazo, el intercedor, el guerrero espiritual, el siervo fiel, el siervo que llega y hace las cosas y está a tu orden y todo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo te hago? Yo, Señor, pues yo estoy... Tú tienes el 99%, yo tengo el 1%. Y con el 1% yo te voy a alabar y te voy a adorar. Pero ¿será verdad? En Juan 15, 16 dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. En Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mis amados hermanos, cuando entendemos que a pesar de que nuestro Dios conoce el lado oscuro de la luna de nuestra vida, porque es así, ¿verdad? Cada persona tiene su lado oscuro de la luna. Cuando enamoramos, ¿qué lado se ve? ¿El oscuro o el brillante? El brillante, ¿no? Nadie se enamora de su pareja y le muestra el lado brillante de su luna. El lado oscuro de su luna. Le muestra el lado brillante. Se perfuma, se arregla, lindo, pues ahí se presenta. Se lo compra chupetes, se lo compra caramelos, le hace pasar el charco con su camisa, se hace mojar con la lluvia todo el tiempo. Si se enoja, ya le entiendes, claro que sí. Ay, perdón, yo he tenido la culpa, yo soy el culpable, yo soy el responsable, tú no. Ay, yo, ¿por qué? Porque lo amo y no puedo estar sin él, o porque la amo y no puedo estar sin él. Y entonces
nos presentamos nuestros lados brillosos, hermosos, resplandecientes de nuestra luna. Y nos enamoramos y nos casamos. Y mientras nos casamos, entramos en un nivel de convivencia y de comunicación. ¿Y qué es lo que aparece luego? El lado oscuro de la luna, ¿verdad? Y ese lado oscuro de la luna ya pues es que, como decía un hermano, te casaste con una avispa y resultó abeja obrera, ¿no? Era la cinturita, pero había sido que se había sabido apretar con una faja fuerte. Entonces después del matrimonio, listos, ya la abeja obrera. O después de 4 o 5 hijitos, ya nada es igual, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que tienen celos santos, ¿no? Por esas mujeres que son flaquitas y tienen 5 hijos y siguen flaquitas. La mayoría tiene sus hijos y ya tiene problemas para bajar de peso. Y los hombres, cada vez que pasan más años, más kilos se aumentan, ¿verdad? Y entonces la panza empieza a agrandarse y uno empieza, ya pues es lo que nos tocó. Y las costumbres y la forma de hacer, y uno le gusta apretar el dentrífico y desde el extremo y otro desde el medio. Y entonces ese problemita causa conflictos. Y el príncipe azul ya no había sido príncipe azul. En el matrimonio besaste al príncipe azul y se convirtió en sapo, no al revés. No. La idea era besar al sapo y se convierte en príncipe, pero no fue así. Y entonces hay lo que hay. Y pues todo eso produce que Dios nos ve, nos conoce desde todos los lados, de todas las perspectivas, desde el lado brilloso de nuestra luna y desde el lado oscuro también de nuestra luna. Entonces, cuando estaba pensando y veía estos versículos que hemos leído de 2 Corintios, y dice nuevamente, tenemos en Corintios, en el versículo 3, versículo 1, dice: o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. Y en el versículo 3 dice: sois carta de Cristo, escrita con el Espíritu de Dios vivo, en tablas de carne del corazón. Pues definitivamente veía que sí, es importante que nosotros como hijos de Dios nos presentemos con cartas de recomendación. Somos cartas escritas, cartas abiertas. ¿Y quiénes las leen? Las leen las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos conozcan. Somos la presentación, nuestra hoja de vida es nuestro testimonio. Lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿refleja la gloria de Dios o refleja el lado oscuro de nuestra luna? O sea, nuestro yo, nuestra alma. Inclusive puede reflejar la gloria de Dios o reflejar nuestra luna, el brillo de nuestra luna, que a pesar de que sea el brillo de nuestra luna, es nuestra. Y al ser nuestra, no está en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos presentarnos delante del Señor con una actitud, con un corazón específicamente, con un corazón que muestra algo específico, no nuestro señorío, sino el señorío del Señor Jesús. Entonces hay 4 cuestionantes, mis amados hermanos. La primera pregunta que me hacía era: ¿cómo se ve nuestra hoja de vida espiritual delante de Dios? La segunda es: ¿cómo podría contener, o sea, qué podría contener una hoja de vida espiritual? Punto número 3, la pregunta número 3 que tenía es: ¿por qué Dios debería estar al tanto de nuestra carta de presentación espiritual? ¿Y qué finalidad tiene que Dios tenga en cuenta nuestra carta de presentación? Por eso es que
el tema de hoy que quería compartirles y que quiero compartirles es un obrero aprobado. La primera pregunta: ¿cómo se ve nuestra hoja de vida espiritual delante de Dios? ¿Qué debería verse en nuestra hoja de vida? Les voy a pedir que me acompañen al libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces una condición, mis amados hermanos, de poder presentar, de poder establecer tu hoja de vida es presentarte aprobado. La hoja de vida espiritual que el Señor ve en tu vida, que espera en tu vida, es que seas aprobado. Digan conmigo, por favor: aprobado. Amén. Entonces necesitamos presentarnos delante del Señor, procurar con diligencia presentarnos aprobados como obrero. ¿Cómo? Obrero. ¿Como líder? No. ¿Como experimentado? No. ¿Como responsable? No. ¿Como capaz? No. Como obrero. Pero como un obrero con características que no tiene de qué avergonzar. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. En Lucas 17, 7 al 10 dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? El versículo 9: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Ayúdenme a repetir, por favor. 1, 2, 3. Siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Amén. Entonces la pregunta es: ¿cómo se ve nuestra hoja de vida espiritual delante de Dios? Primero, como obrero aprobado, diligentemente obrero aprobado. Pero para ser un obrero aprobado necesitamos ser siervos. Perdón, el anterior. Siervos inútiles. Repita conmigo: inútiles. No le digas a tu hermano, dite a ti mismo: inútil. Soy siervo inútil. Amén. ¿Por qué somos siervos inútiles, mis amados hermanos? Porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Una característica del siervo fiel y obediente es hacer lo que dice su Señor. Amén. ¿Quiénes me van a entender? Y creo que todos. Normalmente cuando hablamos de un carpintero, de un maestro carpintero, de un herrero, de un mecánico, de alguien técnico, o de repente de alguien de la empleadita que hemos contratado y que se encarga de cocinar, ¿no? Y a veces, como el jefe o el dueño o el señor va y le dice: quiero que me hagas, al carpintero, quiero que me hagas una silla. Y tiene, uno dibuja en papel: y esto quiero. Y de repente el carpintero: sí, ya jefe, yo te lo voy a hacer una silla así como quieres, tal cual. Y uno se va confiado en que el carpintero se lo va a hacer la silla bien como dijo. Y cuando vuelve, le muestra otra cosa. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo no es lo que yo te he pedido?
pero es que ¿sabes qué, jefe? En el camino me he dado cuenta que hubiera sido mejor hacer esto y le he puesto esta solución y he hecho este arreglito y ha salido diferente. Pero es que yo no quería que le hagas ningún arreglito, porque yo he medido y le he hecho, era muy estrecha la silla y lo he hecho más ancha, pero yo no quería que hagas eso, porque te he dicho que hagas la silla más estrecha, porque yo estaba llevándole yo quería esa silla para un rinconcito de mi casa, y como la has hecho más ancha, ya no me sirve la silla. No has hecho lo que te he mandado, has hecho lo que tú has querido a través de de la habilidad que tú has tenido. Entonces no eres un siervo inútil, eres un siervo desobediente. Entonces, ¿qué es mejor, mis amados? ¿Inútil o desobediente? ¿Qué dice? Inútil. ¿Por qué? Porque Dios anhela y desea que nosotros le escuchemos y le hagamos caso en todo, reconociéndole a Él como el Señor de toda nuestra vida, aún de las cosas más pequeñas que hay. Amén. Amén. Es un poco complicado el hecho de entender que somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque no va en nuestro entendimiento. Queremos razonarla. No, un ratito. Aquí no. ¿Cómo es un siervo inútil? Yo no puedo ser inútil. Yo tengo que ser capaz. Yo tengo que tener capacidad. Dios me tiene que considerar como una persona capaz. Hemos visto los versículos anteriores que dice: no, sabes que yo no te he elegido por tu capacidad, por tu talento, por tus habilidades, porque vas a beneficiar al reino de Dios. Yo te he elegido porque me amo a mí mismo, y yo te he escogido a ti, tú no me has escogido a mí. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se muestra una hoja de vida espiritual delante de Dios? La siguiente, por favor. Ahí viene la humildad. La humildad no es un concepto como el que tenemos de conmiseración, de una situación de ay, qué humildito, de pobreza económica, o una situación de un estrato social bajo, sino que en este caso, cuando hablamos de humildad, es un término y un concepto que define quién es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay enaltecimiento, entonces no reconoces al Señor como tu Señor. En Proverbios 3, 5, 10 dice, 3 al 5, Proverbios 3, 5, 6, perdón, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando tienes humildad, es cuando tú te fías de Jehová de todo tu corazón y lo reconoces en todos tus caminos. Cuando la palabra de Dios dice todos, está hablando de absolutamente todo. Amén. Amén. Amados hermanos, entonces la humildad no es algo que nos llene de vergüenza. La humildad en el reino de Dios, la humildad en el Señor, es algo que nos debe producir gozo. ¿Por qué? Porque está muriendo nuestro yo, está muriendo el viejo hombre. ¿Y quién está sobrellevando, quién está sobreponiéndose al viejo hombre? El Espíritu. ¿Por qué? En Gálatas dice: haced morir las obras de la carne mediante el Espíritu. Amén. Oh, qué lindo, qué hermoso. Sin embargo, cuando tú haces morir las obras de la carne mediante el Espíritu, o cuando hay algo en tu corazón que marca una prioridad en tu vida, es eminente que va a haber una evidencia. Y cuando yo me ponía a pensar en esa evidencia que debería mostrarse en lo natural, que debería ser la carta escrita que los demás deberían ver en mi vida,
me puse a pensar en la vida de Job, de este hombre Job. Y quiero compartir con ustedes, quisiera compartir y lo leamos rápidamente. El capítulo de Job, capítulo 31. Hablamos del temor de Dios. Ese es el aspecto que debería contener una hoja de vida espiritual. En tu hoja de vida espiritual debería decir: fulano de tal, temeroso de Dios, humilde, temeroso de Dios, obrero inútil, siervo inútil. Amén. 3 cosas hemos visto: siervo inútil, humilde y ahora temeroso de Dios. ¿Qué pasa con alguien que es temeroso de Dios? ¿Qué sucede cuando tú tienes temor a Dios? Bueno, aquí en Job 31, él habla y hace unos contrastes. Y fíjense, voy a ir leyendo algunos versículos saltados, porque son 40 versículos y quiero compartir con ustedes cómo sería una vida que refleje el temor de Dios. Este hombre, antes de que pase por la prueba de la muerte de sus hijos, de perder todo lo que tenía, de ser afectado en su salud, tenía un testimonio, era una carta abierta. Y como mostraba, dice así el versículo 1: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esa es una parte. Y para los jóvenes, ¿será que has hecho pacto con tus ojos? ¿O estás caminando y como camaleón tu ojo se vuelve ahí, ¿no? Cuando alguien pasa, una muchachita o un muchacho, estás caminando por la calle y se mueve tu ojo al otro lado. Algunos lo toman con mucha ligereza, pero este hombre Job no. Él dice: hice pacto con mis ojos de no ver la belleza de una mujer, sino enfocarme en temer a Dios. Oh, qué hermoso. Fíjense, en el versículo 5 dice: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Si anduve con mentira y mi pie se apresuró a engaño. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Claro, una persona que muestra el temor de Dios en su vida no anda con mentira, ni tampoco su pie se apresura al engaño. Amado hermano, ¿cuántas veces estando en el cristianismo, estando en los caminos del Señor, has engañado? Has dado peso falso. No has pagado lo que tenías que pagar. Has mentido. ¿Cuántas veces en el camino del Señor has mentido? Entonces, ¿será que tu carta de presentación es una carta digna para ser vista y leída? Fíjense qué es lo que decía este varón: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Este hombre no era ladrón, no se le pegaba nada. A veces nosotros somos honrados porque hay cámaras, o porque sabemos que alguien nos está vigilando. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás haciendo las cosas que te han asignado a hacer, ¿las haces por qué? ¿Porque te van a pedir cuentas? ¿O porque tienes temor de Dios? ¿Por qué haces las cosas? Cuando tienes una cámara que te está vigilando, o con alguien que te está supervisando, entonces te portas bien. Pero cuando no hay nadie que te esté vigilando, cuando no hay vigilancia, cuando no necesitas reportarte, haces tu trabajo. ¿Eres fiel? Cuando no está tu esposo, no está tu esposa, ¿eres fiel con él, con ella? Cuando tus padres, tu madre no están a tu lado para poder cuidarte, ¿eres un hijo que se comporta como hijo? Este hombre, Job, era un hombre que se comportaba como tal,
como un hijo temeroso de Dios. Si fue, en el versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechado a la puerta de mi prójimo, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. O sea, hay muchos, mis hermanos, cristianos que son infieles con sus esposos y con sus esposas. ¿Por qué? Porque acechan la puerta de su prójimo. El versículo 13 dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Mis amados hermanos, este hombre, este Job, no tenía en poco el derecho del siervo y de la sierva. En otras palabras, si el siervo llegaba y no merecía algo, este Job era llevado a misericordia y le daba. Por misericordia le otorgaba su derecho. A veces hay siervos, a veces hay obreros que han hecho mal su trabajo, que no han respondido. ¿Y qué es lo que les corresponde a los jefes? Sancionarlos, castigarlos. Pero este hombre, ¿qué hacía? No le corresponde una sanción, le corresponde quitarle el salario, que no le pague, ha hecho mal mi trabajo. Pero no, es un derecho que él tiene. Hay trabajadores que no reciben la paga que les corresponde recibir de sus señores. Este hombre pagaba lo que por derecho correspondía al siervo. Y estamos hablando de una época donde había esclavitud, ¿verdad? Fíjense, estamos yendo recién en el versículo 13. Voy a correr un poquito. Dice: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Eso significa que él veía a los pobres, no los menospreciaba, no veía a la viuda como cualquier cosa. Mis amados hermanos, ¿cuántos le damos 20 centavos al que limpia el vidrio de nuestro auto? ¿O cuántos hacemos el parabrisas así para que no limpien nuestro parabrisas del vidrio? ¿Será que estamos reflejando nuestro currículum de cartas abiertas que aman al Señor? Le daré un pesito, 2 pesitos. ¿Qué tal si le das 10 bolivianos? ¿Qué tal si le pagas una comidita, un almuerzo al que te lo está limpiando? No vas a solucionar la pobreza de todos. Pero este hombre, Job, lo que hacía era no estorbar el contento de los pobres, ni hacer desfallecer los ojos de la viuda. ¿Qué puede alegrar a un pobre? ¿Qué le puede dar contento a un pobre? Y la pregunta es: nosotros como hijos de Dios, ¿estamos metidos en nuestros asuntos, en ganar nuestra platita, en ser prósperos, en que nuestra casa esté reluciendo y brillante de un montón de cosas, cuando tenemos de repente a nuestro vecino que no tiene dinero, que no tiene sustento, que no tiene a veces algo para comer? Dice: si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. ¿Cuántos de nosotros comemos nuestros super platos y nos vamos a comer a unos lugares? No digo que esté mal, pero ¿tienes en cuenta el que puedes compartir? ¿Alguna vez habremos ido a la brasa y a los pollos a la brasa, un churrasquito, y entonces tenemos el churrasquito y te sales a la puerta con tu plato y te sientas con el necesitado, con un plato vacío, y le das: toma tu carne, comeremos juntos?
toma platanito. Mis amados hermanos, hay personas que no tienen económicamente, pero cumplen esto. Yo me acuerdo que el testimonio de un hermano que era misionero. Él fue a un pueblo lejano, ahí donde los hermanos eran agricultores, y después de la jornada, pues uno no tiene tiempo, se levanta a las 5 de la mañana y vuelve muy tarde en la noche. Pero este hombre llega, lo visita al hermano, y el hermano, después de haber trabajado todo el día, sus uñas negras, sucias, llenas de tierra, lo ve al misionero acercarse y dije: pastor, siéntese, tome asientito. Y el pastor se sienta y comparte con él lo único que tenía, un pan duro y su cafecito. Y entonces le dice, le da el pan y le da el cafecito en las latas, esas latas de café que se dan desportilladas. Y el misionero está tomando su cafecito, compartiendo la palabra del Señor, pone su tacita ahí, y de repente viene una mosca y se pone en el café del misionero, y la mosca empieza a revolotear. Y el misionero va y dice: ay, caramba, hermano, aquí hay una mosca. Y el hermano, con sus uñitas llenas de tierra: ¡oh, pastor! Ya está, listo, tome tu cafecito. ¿Y sabe qué hizo el misionero? Se dio cuenta que el hermano estaba compartiendo la bendición del Señor, y tomó su cafecito agradeciendo. Muchos de nosotros, mis amados, tenemos mucha bendición, pero no nos ponemos a pensar. A veces al necesitado le damos, ok, una sopa de fideo, ¿no? Un majadito aguachento ahí. Pero nosotros, un churrasco. ¿Por qué? Porque esto vale 200 pesos y esto vale 15 pesos, 10 pesos. Entonces 7.50 ni para ti ni para mí. Entonces puedo hacerlo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos a pasar, para adelantar, hay muchos versículos. Vamos a volver a la presentación. Yo les voy a dejar esta tarea, mis hermanos, que vayamos viendo el capítulo 31 de Job. Esto muestra una carta de presentación de una persona que tiene temor a Dios. ¿Será que después de leer Job 31 somos obreros aprobados? La pregunta 3 dice: ¿por qué Dios debería estar tanto en nuestra carta de presentación, al tanto de nuestra carta de presentación? 1 Corintios 3, 12 al 13 dice: y si sobre todo este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Siguiente, por favor. El versículo. Ok. Entonces, ¿por qué Dios debería estar al tanto de nuestra carta de presentación espiritual? Para poder ser ejercitado en las pruebas. Mis amados hermanos, si tú tienes las características del temor de Dios, tienes, como habíamos hablado, ¿verdad? Te humillas delante de Él, tienes temor de Dios, lo reconoces como tu Señor. Entonces tienes las características, pues ¿por qué Dios debería estar al tanto de eso? ¿Por qué? Porque Dios te tiene que ejercitar para cuando lleguen las pruebas. Un hombre como Job, cuando era un hombre reconocía que era una carta abierta delante de las personas, vino lo siguiente: vino el acusador y Dios le dijo: ¿sabes qué, acusador? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto su carta de presentación? ¿Has visto su currículum vitae? Y el diablo dijo: sí, pero es así porque tú lo proteges, porque tú lo guardas. Y así que Dios le dice: ok, quítale todo lo que tiene, pero todavía me va a amar. ¿Sabes qué? Si tienes una vida que teme a Dios, que se humilla delante de Él, pues Dios te va a preparar, no para que seas sumamente exaltado y que se enorgullezca tu ego, sino para que seas ejercitado para las pruebas,
para que te prepares, para cuando llegue la prueba, tú sepas en quién confiar, y que el que te ha dado la vida es capaz de librarte también de las pruebas y del horno de fuego. La siguiente, por favor. La siguiente presentación, por favor. La última pregunta dice: ¿qué finalidad tiene que Dios tenga en cuenta nuestra carta de presentación? El Salmo 145, 18 al 20 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Siguiente, por favor. La intimidad. Esa es una de las finalidades, ese es uno de los objetivos del por qué Dios desea ver nuestra carta de presentación. Somos cartas abiertas delante de Él y de los hombres. Podemos volver a la siguiente, por favor. La intimidad, ¿verdad? La intimidad, esa relación con el Señor. Y tenemos que estar enseñados en todo también. Primero, la primera finalidad es intimidad. La segunda es poder ser enseñados en todo. El apóstol Pablo decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí, cuando veía este versículo, me ponía a pensar: ¿qué es lo que me produce ser enseñado? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo es que yo puedo ser enseñado en vivir humildemente, como también en tener abundancia? ¿Qué hace que pueda haber sido enseñado? Los principios que antes hemos visto producen que seamos enseñados, que hayamos sido entrenados y capacitados para el día de la prueba. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Cuando estás en necesidad, puedes decir: estoy pasando prueba. Pero cuando has aprendido a confiar en el Señor, porque después de este versículo viene: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando has aprendido a andar en el Señor, entonces estás en la escasez, pero reconoces que todo lo puedes en Cristo y pones tu fe en el Señor y pasas esa prueba. Pero también la abundancia es una prueba, porque la abundancia a veces hace que tu corazón se aparte del Señor y veas tu propia capacidad. Te beses las manos porque dices: mis manos han hecho esto, mis manos han edificado esta obra. Y entonces el peligro está en que tu orgullo y tu soberbia sale a flote. Pero si has aprendido a vivir en la abundancia, entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ya no ves tu capacidad, ya no ves tu intelecto, ya no ves tus habilidades. Reconoces a Cristo en tu vida. Y entonces has aprendido a andar en la abundancia y en la escasez. Amén. Aleluya. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando no estoy aprendiendo a ser obrero? Todo lo que hemos visto es cómo debería comportarse un obrero, cómo debería asumir su posición, humilde delante de Dios, con un corazón humilde, con una siendo temeroso de Dios. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, cuando uno no está siendo obrero aprobado, hay experiencia, pero no hay resultado. Hay alma, pero no convicción. Hay promesas, pero no compromiso. Se busca salir de la prueba, pero no se busca al Dios que te saca de la prueba. Es duro, mis amados hermanos, porque muchos de nosotros, muchos de la iglesia, lo que hace es conocer de Dios. Así como un predicador cuenta y dice que cuando él estaba volando en un avión, era un predicador reconocido, se subió al avión en el asiento VIP y a su lado estaba Leonardo DiCaprio, dice.
Y como estaba Leonardo DiCaprio, él no se dio cuenta, pero las azafatas estaban hablando y las azafatas decían wow, y él decía en su orgullo, reconocen que yo soy el predicador, que yo soy misionero, ya me conocen. Pero no, resulta que Leonardo DiCaprio estaba a su lado y él lo vio y dice, oh, Leonardo DiCaprio. Y Leonardo se echa y le invita a un refresco, se sirven un refresco, muchas gracias, muy amables. Y luego se va y le cuenta la experiencia a su esposa y le dice, oh, esposa mía, te cuento, me he encontrado con Leonardo DiCaprio, lo he conocido, resulta que está vivo, no ha muerto en el Titanic. Oh, qué bien. Y he compartido con él una bebida, nos hemos servido un refresquito juntos. Ustedes, mis amados, se ponen a pensar, imagínense que pase unos 2 meses y este pastor pueda volverlo a buscar a Leonardo DiCaprio. ¿Ustedes creen que Leonardo DiCaprio se acordó del pastor y del momento en el que compartieron la bebida? Muy posiblemente no. ¿Por qué? Porque tuvo la experiencia, pero no hubo resultado, porque no hay intimidad. La pregunta es, mi hermano, ¿conocemos de Dios? ¿Pero Dios te conoce? ¿Conoces a Dios? Podemos estudiar de Él, saber de Él, orar, servirle. Pero puedes decir, Dios me conoce, mi nombre lo sabe. Podrías decir, si viene el acusador y me acusa, mi Dios podrá decir, has visto a Marco, has visto a Alejandro, has visto a René, has visto a Abdón, que son mis hijos, que no hay nadie como ellos. Mis amados hermanos, si hay algo que quiero poner en sus corazones es, seamos carta abierta para los hombres, sí, pero nos debe importar más ser esa carta abierta delante de nuestro Señor. Que nuestros nombres sean conocidos por Él, porque cuando sucede eso, vamos a vivir la vida confiados, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra circunstancia, y vamos a poder acercarnos a su gracia y a su amor, y vamos a aprender a adorarle y a ministrarle y a reconocer que Él es nuestro Señor. Y como la prédica de esta mañana decía, vamos a poder ser testigos de sus milagros, de su poder y de su obra sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y seamos esta semana esos obreros aprobados, esos obreros que obedecen en todo a su Señor, que dentro de tu concepto y tu convicción no haya un enaltecimiento, ni soberbia, ni orgullo, sino sea adoración a tu Dios, al Padre, porque por Él y para Él son todas las cosas. Por Él y para Él todo ha sido hecho. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos, por favor. Yo te voy a pedir que adores al Señor. Aleluya.